Bendecimos, Señor, este tiempo y te damos gracias. Comenzamos hoy nuestro capítulo 4 del libro de Romanos. Y antes de seguir adelante con el capítulo, solo voy a hacer algunas menciones de los capítulos anteriores que quiero ir tocando. Del capítulo 1 quiero recordarles que hablamos de la condición pecaminosa de creyentes que no obedecen a Dios y la condición pecaminosa de judíos que no tampoco obedecen a Dios. Dios no hace distinción de personas, y este es un tema principal de Pablo. Pablo dice, Dios no hace distinción, ni de judíos ni de gentiles. Esto es tal vez para nosotros que no somos judíos, no nos hace no impacta tanto, pero para el judío de la época y posiblemente de actual, si esto haría que levantaran algunas cejas pensando, ¿cómo así? ¿Verdad? Pero es porque se ha hablado eso, pero Pablo se encarga de explicarlo y eso es bien importante. El versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Es importantísimo y el siguiente versículo es tan importante como el anterior. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Estos dos versículos, el 17 y el 18, hacen como la división de ese capítulo. Primero Pablo se presenta, después dice el Evangelio viene y la justicia que es revelada del cielo por la fe, igual que la Torá que también fue revelada del cielo, y también la ira de Dios es revelada del cielo. Son cosas que van paralelas, ¿verdad? Y la ira de Dios que es revelada del cielo también no tiene condición, no hace condición de personas. La ira de Dios va a ir tanto como al judío como para el creyente que no obedece. Esa es la primera parte. En el capítulo 2 vemos que no hay nadie justo por cuanto todos pecamos. Y que la salvación solamente viene por la fe. Esa es la otra parte, ¿verdad? Que en el capítulo 2 del versículo 1 dice, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y acerca de los que son justificados, dice, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino son los que cumplen la Torá. Esto es bien importante. Tenemos que, no para los judíos, sino para los creyentes no judíos, gentiles, tenemos que dejar que este pensamiento asiente en nuestra mente. Los que cumplen la Torá, esos serán justificados. Ya lo explicamos, ¿qué quiere decir eso? No quiere decir que los que cumplen la ley por cumplirla van a ser justificados, sino explicamos que los que entran en la fe van a cumplir la Torá. Primero es entrar en la fe, primero porque por ahí viene nuestra salvación. Es por fe, no es por otra cosa. Pero quiero leer aquí una escritura, si tienen sus Biblias, porque no hice slide para esto, pero es en Mateo 7, el versículo 15. Porque aquí quiero que agarremos el concepto
un poquito más amplio de todo esto que acabo de leer. Y el versículo 15 dice: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, porque por dentro son lobos rapaces. Aquí aquí se está preparando, nos está advirtiendo el Señor, el Mesías, Yeshua, que nos está advirtiendo quiénes son estos falsos profetas. Entonces, primeramente nos dice, en el 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, no. De los higos no se cosechan abrojos, ni de las uvas se cosechan espinos. Cada cosa va a cosechar lo que es. Eso quiere decir, aquí todo árbol, porque estamos hablando de un árbol. Aquí ese es el concepto que está muy enraizado en el espíritu de Pablo, porque este concepto del árbol y del fruto lo vamos a ampliar más adelante con mucho detalle, y por eso lo estoy sacando ahora. Y lo estoy uniendo precisamente a esta parte, porque dice el 17: así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Eso es muy entendible, pero ¿cómo hace un árbol bueno para dar frutos buenos y cómo hace un árbol malo para dar frutos malos? Porque su esencia es buena y porque su esencia es mala. Y su esencia es mala, va a dar frutos malos, y si su esencia es buena, va a dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué hace Dios? Es cortado y echado al fuego. Esto lo vamos a ver, porque a través de la historia esto ya sucedió. Así que por sus frutos los conoceréis. Muy bien. Sigamos el 21, que tiene que ver con esto. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí hay una ecuación. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? Es igual a el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Dónde está la voluntad de mi Padre? Está en la Torá. Así de sencillo. Sigamos leyendo porque esto lo va a explicar. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la anomia, los que violan mi Torá, los que no tienen la esencia, los que en su raíz no está la Torá. Y esta es la parte, porque acuérdense, la Torá es un árbol, es el árbol de la vida. En Salmos lo dice, la Torá es el árbol de la vida. Y el que no da el fruto del árbol de la vida, el que viola la Torá, es lo que está diciendo, ese no entrará al reino de los cielos. El que restringe la verdad, el que tuerce la verdad, el que aparta a la gente de no ir a la Torá, es el lobo disfrazado de oveja. Porque no está dando el fruto de la Torá, de la voluntad de mi Padre. Esto es bien importante que lo veamos, porque a mí me sirve esta explicación para más adelante, lo vamos a ir viendo. De ahí en Romanos capítulo 3 vimos que no hay justo ni aun uno. Esto hablamos en el video anterior, que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Aquí hablábamos la semana pasada que aquí no está haciendo una carta. ¿Qué le voy a decir? Aquí está recitando precisamente la Torá y explicamos para ellos qué quería decir la Torá, que realmente está hablando de la Tanaj. Y el ejemplo que usamos son cuando en algunas escrituras del Evangelio, Yeshua está hablando y hace mención de los salmos y le dice que esto está en su ley y está haciendo una referencia a uno de los salmos. Era común en aquella época referirse a la Torá como a la Tanaj. Tanaj quiere decir Torá, Naviim y Ketuvim. Es Torá, es los profetas y los escritos. Eso es lo que quiere decir. O sea, hay una conexión que así es. O sea, esa es. Muy bien, entremos entonces al capítulo 4. Pero quiero leer esta parte de Romanos cuando dice para los que creen en el versículo 22 del capítulo 3, es decir, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen porque no hay distinción. Y este es el versículo que todos sabemos de memoria. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención, que es en Cristo Jesús. En Yeshua HaMashiach. Muy bien, aquí solo quiero hacer la mención que en el original no dice por medio de la fe en Jesucristo, sino dice por medio de la fe de Jesucristo. Y eso tiene que ponernos a pensar porque le da un giro a todo esto. Hay una fe, la fe de Israel. En la fe de Israel están depositadas, ya dijimos, las promesas, las bendiciones, la presencia, los pactos de Dios. Esa es la fe de Israel. Y Yeshua está en esa fe. Y es lo que está diciendo. Ahora, aquí dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sí suena, eso lo hemos repetido muchas veces. Pero va ligado al versículo anterior que dice que la justicia de Dios viene por medio de la fe de Jesucristo o de Yeshua HaMashiach para todos los que creen. Y esta parte es bien importante porque está relacionada al versículo siguiente. Todo el que cree, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos o no alcanzan la gloria de Dios. Ahora, esta parte de creer es la que vamos a ver en hoy. Y por eso quería regresar aquí porque es bien importante. Porque Abraham primero creyó. Y ese es el proceso. Primero voy a creer porque sé que estoy destituido. Ese es el proceso. En la mente de Pablo está esa idea muy, muy marcada y es lo que él va a explicar hoy en el capítulo 4. Y bienvenidos al capítulo 4. Vamos a seguir entonces en el estudio y empecemos. Este capítulo 4 promueve el argumento para no entrar en jactancia, y es lo que se hablaba en el capítulo anterior, porque está hablando precisamente a los judíos que no se jacten, que porque ellos son judíos, ellos están en una mejor posición. En el versículo 27 dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. No hay jactancia, no puede haber jactancia. No es porque yo soy ancestro de Israel que me voy a jactar porque he alcanzado la justicia. Y eso es lo que se hablaba en el siglo I.
se hablaba mucho esto. Esta era una base fundamental de lo que se hablaba en las sinagogas. Por eso es bien importante hablarlo, porque Pablo está diciendo, momentito, eso no es así. Eso no es así. No es porque soy judío que voy a ser justificado. Es porque creo y porque hago que soy justificado, que es ahí donde viene la palabra Shema. Escucho y hago. Y por eso soy justificado. Primero creo y después hago. Que eso es el proceso que va a describir adelante. Entonces nadie puede jactarse de que viene o está ligado a Abraham. Ni siquiera Abraham se jacta de eso. Ni siquiera Abraham dice, wow, todas las experiencias que yo he tenido en Dios, y él se jacta de ello. Abraham no tenía motivos para jactarse. Entonces, si ni él se jactaba, todas las jactancias no tienen excusa. No hay razón para jactarse. Entonces, después de presentar a Abraham como su argumento de excelencia en los versículos 18, Pablo expone, del 1 al 8 de este capítulo, de versículos del 1 al 8, vamos a ver cómo Pablo expone esa naturaleza de la fe de Abraham. Entonces, lo que vamos a ver hoy es que del versículo 1 al 8 vamos a ver que Abraham no tenía ningún motivo para jactarse, por lo que los judíos, sus descendientes biológicos, tampoco tienen nada por qué jactarse, ya que su lugar frente a Dios, su posición, su postura, está basada meramente en la fe. Y vamos a ver qué quiere decir eso. En el versículo del 9 al 12, Abraham se ganó ese lugar ante Dios antes de ser circuncidado, que quiere decir que la fe que presidió a todo lo que vivió antes de hacer un pacto con Dios, y la circuncisión, que es la señal de ese pacto, es la que él creyó y es la que le funcionó y es por la que él es justificado. Eso lo vamos a ver entre esos dos versículos, de entre el 9 y el 12, todos esos vamos a estar viendo eso. Hoy en día sería como un compromiso verbal, digamos algo así, como más en nuestro medio que en el medio del siglo I. Hoy en día sería algo así, algo como yo hago un compromiso verbal acerca de algo que lo respaldo con una firma. Por ejemplo, yo voy a alquilar un apartamento y voy con la persona, al dueño, y le digo, yo me comprometo a pagar la cuota que me está diciendo. Básicamente el dueño me va a decir, perfecto, hagamos un contrato. Entonces él va a sacar un papel, yo voy a sacar el contrato y me va a pedir que firme el contrato. Entonces, eso es lo que hoy sucede. En Dios, yo no necesito firmar nada, porque yo con el hecho de hablarlo, eso es lo que en la Biblia ha funcionado y en aquella época, en la época de Abraham, funcionaba. Solo por el hecho de yo decirlo, me comprometo, ya era un contrato. La moralidad de esa época funcionaba así. Hoy en día eso no tiene validez. Hoy en día va a tener validez hasta que yo firme. Pero la Biblia dice que lo que yo atare en la tierra sería atado en el cielo, y lo que sería atado en el cielo sería atado en la tierra. ¿Cómo se atan las cosas? Hablando. Cuando yo hablo, bendigo, estoy haciendo ese acto. Cuando yo maldigo, estoy haciendo el mismo acto de atar algo o de desatar algo, ya sea para bien o ya sea para mal. En Dios
Lo que hablamos es lo que nos ata. Lo que queda escrito en el libro de la vida no es más que lo que hacemos y lo que hablamos, lo que decimos, lo que sale de nuestra boca es muy importante. No voy a expandirlo más. En el versículo 13 al 17, Abraham está ante Dios, o la posición, el lugar que Abraham ha adquirido ante Dios. No fue algo que él merecía por hacer algo. La razón por la que él llegó a estar en esa posición, el lugar que él tomó frente a Dios, no lo logró por hacer algo, sino simplemente porque le creyó a Dios y eso le contó por justicia. Y en eso vamos a estar viendo hoy, en ese tema. Del 17 al 22, Pablo expone el texto de Génesis 15:6 y extrae el significado de qué quiere decir que Abraham creyó. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe de Yeshua, el Mesías, para todos los que creen, porque no hay distinción para los judíos, primeramente, y para los gentiles. Es para todos. Esto es para todos. La ira de Dios es para todos. La bendición de Dios es para todos. El que crea. La ira de Dios es para el que no cree. Y eso es lo que él advierte en el capítulo 1, versículo 18. Y del 23 al 25 muestra esa relevancia de la fe de Abraham para todos los creyentes, y lo presenta como el modelo de fe que nos salva. Ese va a ser el modelo de fe y la forma en que nosotros vamos a ser justificados. Recuerden, todo lo vamos a ver y basar en la Escritura. Entremos en el capítulo 4, versículo 1. ¿Qué diremos? Entonces, ¿qué pues diremos? Que halló a Abraham nuestro padre según la carne. Pablo continúa con esos argumentos de los capítulos anteriores. Aquí recordemos que cuando él escribió la carta, él no le iba poniendo, este es el capítulo 4, versículo 1. No, esta es una continuidad. Y no hay esa división que en nuestra mente habría o podría existir. Solo quiero borrar esa división si es que existe. Pablo sigue hablando de su escritura, que es lo que él está escribiendo. Entonces él continúa sus argumentos. ¿Qué pues diremos? ¿Encontró a Abraham? ¿Halló a Abraham nuestro padre según la carne? ¿Halló la justificación Abraham por medios biológicos? Porque si Abraham fue justificado por las obras, por algo que hizo, por ya sea que se circuncidó o no, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, no es una cuestión biológica, y eso es lo que está diciendo. No es porque un judío recibió la bendición de Abraham, y eso sí se habla. Es en el Talmud o hay escrituras judías donde sí se menciona eso. Somos justificados porque la gran fe de Abraham nos abarca, nos contiene, nos llega a nosotros. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Eso no es así. La escritura en ningún momento dice eso. En el capítulo anterior sacamos suficientes ejemplos donde dice no hay justo ni aun uno. Todos los versículos que salieron de los Salmos, y como David decía, no, Señor, por favor, yo no puedo estar justificado delante de ti, mi pecado me abruma. Él no está diciendo, ay, qué rico que Abraham es mi padre y yo no tengo que preocuparme por eso. No es lo que David estaba diciendo.
Él conocía a Dios, conocía su corazón y eso es lo que él estaba diciendo. Nadie puede jactarse de que es descendiente de Abraham y por eso él es justificado, porque no somos nada. Justificado quiere decir declarado justo. Decir que soy justificado y no obedecer a Dios es como juntar agua con aceite y tratar de que sean compatibles. No, así no funciona. Podrán estar en el mismo vaso, pero no van a estar mezclados. Podríamos parafrasear de esta manera, este versículo, y dice, ¿a qué conclusión hemos llegado entonces? De todo lo que hemos venido hablando de los capítulos anteriores, acerca de cómo Abraham encontró la gracia a los ojos de Dios. Quiero leer una escritura en Éxodo 33 que dice, es del 13 al 14. 13 dice, ahora pues, si he hallado, así como dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham? Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y te daré reposo, te daré descanso. Aquí está Moisés diciendo, si hay encontrado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino, que me hagas conocer cómo hacer tu voluntad, cómo caminar en la Torah, para que yo te conozca, porque sé que cuando yo te conozca y yo camine en tu camino, hallaré gracia. Es muy linda esta parte. Y el versículo 2 que dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Este versículo a menudo se saca de contexto para enseñar en contra de la Torah. Por eso leí el anterior, porque está hablando de la Torah. Y te digo, Señor, por favor, dame tu gracia para conocer tu camino, para conocer tu voluntad. Sin embargo, Pablo está explicando que obrar, hacer la Torah, aparte de la fe, como un medio para ganar la salvación, eso no funciona. Porque es por fe y para fe. Primero es la fe. La justificación viene por la fe, por la gracia, no para evadir la Torah, sino para hacerla. El versículo 3 dice, ¿por qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Torah? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese es el principio. Primero dice que creyó a Dios obedientemente. Y esa obediencia de creerle lo acreditó a ser justificado. No fue su nivel cualitativo de su fe, sino fue su decisión de confiar, a pesar de las circunstancias. No es como que, mi fe, una persona muy mística. Y no, es una cuestión de decisión de creer a Dios. Yo decido creer a Dios. Sí, pero está lloviendo. Yo decido creer a Dios. Sí, pero ya pasaron 5 años. Yo decido creer a Dios. Sí, pero ya pasaron 20 años y no ha pasado. Yo decido creer. Sí, pero ya pasaron 30 años y no ha pasado. Yo decido creer a Dios.
tiene que ver con una decisión, una determinación. Por eso, por su fruto lo conoceréis. Porque él ya decidió, ya sabe dónde pararse, ya sabe cuál es la esencia y ya sabe cómo. O sea, él está parado en blanco y negro, no en misticismo. Él está parado en saber cómo agradar a Dios, no en adivinar cómo agradar a Dios. Tal vez convenzo a Dios en esto. No. Eso me recuerda a Nadab y Abiú, los sacerdotes que murieron cuando le ofrecieron a Dios un fuego extraño que él no había ordenado. Porque Dios se agrada cuando nosotros le obedecemos, caminamos en lo que Él nos ha pedido. O sea, ¿cuál es ese nivel? Creer. Y esa determinación de creer hace que la fe no sea débil. El mérito de Abraham era confiar en Dios. Vamos a leer aquí una escritura en Génesis 15 del 1 al 6. Voy a leer solo, para no leer mucho, solo las ideas. Número 1, Jehová, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande, le dice Jehová a Abraham. Yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Abraham le dice, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y he aquí, ¿qué será de mi heredero, un esclavo nacido en mi casa? Tú me has dicho, yo me llamo Abraham, Padre exaltado. Y me encuentro con la gente y me preguntan, ¿cómo te llamas? Abraham. Padre exaltado. ¿Cuántos hijos tienes? No tengo hijos. ¿Cómo así entonces? Que eres padre exaltado y no tienes hijos. Pero él creía. Jehová dice, no te heredará sino un hijo. Tengo un feedback. Ahí está, gracias. No te heredará tu siervo, sino un hijo te heredará. Tengo ahí un feedback. Mis alumnos no están poniendo atención. Gracias. Entonces, no te heredará sino un hijo. No será tu siervo. Él está descifrando. No puede tener hijos y Dios le dice, tú vas a tener un hijo. Se está haciendo viejo, va en contra, está teniendo una fe en contra de la fe. Está creyendo en lo imposible. Y está cultivando Abraham, está cultivando su nivel de creer. Su fe está directamente relacionada al nivel de creer. Y dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Yo no sé qué pasaba por la mente de Abraham,
¿Qué pasaba? Y creyó. Él creyó. Fe tiene que ver con creer primero. Creer, creer. Sin duda. Y le fue contado por justicia. Porque creyó, le fue contado por justicia. Porque creyó. Señor, pero soy viejo. No tengo hijo. Mira las estrellas. Mira las estrellas. Esa era la conversación que él tenía. Creer es estar firme en lo que ya hablaron. Confiar, estar seguro de algo. Ser fiel a la conversación que ya tuvo. Tener emuná, que es lo que habíamos hablado, es tener esa fidelidad con Dios, esa fe. Fe no es sólida, no es mística, es sólida. Creyó, le dijo, si él me lo dijo, lo va a hacer. Y como creyó, entró en justicia. Y eso es porque Dios aprueba la justicia de Abraham, porque era un hombre de integridad, de virtud y de rectitud. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Si no creo, es imposible agradar a Dios. Tengo que creer. Sin esa fe es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Crea las cosas imposibles que está diciéndonos. Crea que existe y que remunera a los que buscan. Este es Hebreos 11:6. Ahora bien, al que trabaja, al que obra, al que hace cosas, el salario no se le cuenta como gracia, como favor, sino como deuda. Yo voy a hacer, como yo soy, creo a Dios, entonces yo tengo que hacer cosas. No. Esa es la forma equivocada de pensar. Yo hago cosas buenas porque le creo a Él. No voy a hacer cosas buenas para ganarme su favor. Mas el que no trabaja en contrato alguno, o sea, no ha hecho ningún contrato para trabajar, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. No es porque estoy haciendo buena obra que mi fe va a ser contada por justicia. No es eso. Si yo trabajo conscientemente y hago algo bueno porque esa es la obra y estoy pensando que por el acto de mi buena obra voy a recibir algo a cambio, voy a recibir eso a cambio. Pero ese va a ser el salario, ese va a ser la recompensa de mi pensar. Porque Dios no me va a justificar porque estoy pensando así. Querríamos recibir de Dios lo que nosotros podemos trabajar y hacer de favor para Él. ¿Queremos eso? ¿O querríamos recibir lo que Yeshua ganó en la cruz para nosotros? Porque esa es la diferencia. Él nos está regalando por gracia su favor para que nosotros lo tomemos, creamos y caminemos en justicia.
haciendo la voluntad del Padre. Como un árbol que está sembrado junto al arroyo, al manantial. Como un árbol que está jalando en sus raíces la esencia de la vida. Esa es la forma. La falta de entendimiento en esto lleva a muchos a lo que yo le llamaría un chantaje espiritual. Voy a obrar algo para recibir algo de Dios. Voy a dar algo para recibir algo. Eso es chantaje espiritual. Debería de ser. Voy a hacer algo porque esa es justicia. Voy a hacer la justicia que Dios demanda que yo haga. ¿Por qué? Porque esa es la razón. Voy a hacer justicia. Voy a dar algo porque voy a hacer justicia. Y no voy a dar nada para que me reconozcan los hombres. Ay, tengo que poner un ramo de flores para que me reconozcan. O tengo que, no sé, es cualquier ejemplo. Tengo que hacer algo para que me reconozcan. Voy a servir para ser reconocido. No. Voy a servir porque es justo servir. Es muy diferente. Mira, ven, sirve, porque si sirves, vas a ser grande. Sí, pero es servir a Dios, no servir al hombre. Y Él quiere que yo sirva a Dios, no al hombre, y no agradar al hombre. Y no sacar ventaja de lo que hago. Mateo 6, versículo 1 dice: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques la trompeta delante de ti. Miren el cheque que di. ¿Verdad? No tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Esa no es la forma. Si tú vas a dar algo es porque estás haciendo la justicia. Por eso, cuando des limosna, en este caso, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Ese es todo el propósito. Que los hombres miren y vean qué bueno soy. Muchos funcionan así. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El punto es el siguiente. Si yo voy a hacer justicia, la voy a hacer porque es mi deber hacerla. Porque la tengo que hacer. No porque voy a quedar bien con alguien. La tengo que hacer porque esa es la forma de caminar en lo que tengo que hacer. Pero mi mano derecha no tiene que saber lo que hace la izquierda. Pablo no presenta un argumento en todo esto entre ley versus gracia. Esta idea se enseña mucho. Es una teología que enfrenta las escrituras versus la misericordia, su gracia. Eso no funciona así. Las escrituras, la justicia, la Torá, la ley y la gracia son fuerzas juntas. Van del mismo lado, hacen el mismo papel. Son esencia del mismo árbol.
Son la raíz de todo, la Torá y la gracia. Por eso decía, Padre, Moisés, dame tu gracia. Si he hallado gracia delante de ti, dame tu favor para encontrar tu camino, la Torá, y seguirlo. Pero no son antagónicos. Son compañeros de la milicia. La ley, la Torá y la gracia son juntas, son poderes paralelos. Van hacia el mismo fin. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Él no presenta argumentos antagónicos aquí. No está presentando esos argumentos antagónicos. Las escrituras hebreas, por lo contrario, revelan la misericordia de Jehová. La revelación de Jehová en el monte Sinaí son expresión de la misericordia que tiene Él a su pueblo. Van juntos. Lo que Pablo enfrenta en estas cosas, en esta carta, incluyendo en las cartas de Colosenses y Gálatas, que muy a menudo son mal entendidas, es la idea que hacer obra, trabajar, aparte de la fe, no es una mezcla o una acción para ganar mi salvación. Eso es lo que está diciendo. Yo tengo que obrar con fe. Yo tengo que obrar porque eso es lo que en mí sale a hacer. Porque esa es la esencia que yo necesito hacer para conectar con Dios. Yo obro por fe. No para ganar nada, ni para quedar bien con una persona, ni para agradar a los hombres. Y eso es lo que Pablo está revelando aquí conforme a la voluntad revelada que Dios dio de la Torá en el monte Sinaí. Eso fue un acto de gracia de parte de Dios. Nos dio su gracia, su revelación. Y van juntos. Ay de aquel que separe eso. Van juntos. La revelación de Dios y su gracia son fuerza de Dios, de su poder. Sigamos en el versículo 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado es el hombre cuyo pecado el Señor no lo tomará en cuenta. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y es David el que habla eso. Qué afortunado es el hombre que Dios no encuentra pecado en él. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado. Por fe ha sido perdonado. Su fe le ha contado por justicia. Sus pecados han sido cubiertos. Contar quiere decir considerar, estimar, pensar, acreditar como un cheque. Bienaventurado es ese hombre. La justicia se vuelve propiedad del que cree. Cuando Jehová justifica, no pretende que
no hizo nada mal al que está justificando. Y permite que continúe y no permite que continúe en su maldad. Si él permitiera que continuara en su maldad, sería un juez justo. Injusto, perdón. Si él permitiera que él continuara haciendo maldad, sería injusto. Él puede declarar inocente al culpable porque la deuda ya se pagó. Y al creer, transforma a la persona para caminar en justicia. Y eso es el mensaje que Pablo está dando. El hecho de que yo le creo a Dios me hace caminar en su voluntad, haciendo justicia. Por fe para fe. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocer a Dios, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la Torá no está en él. La verdad no está en él. La esencia no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que guarda su escritura, el que guarda su Tanaj, las escrituras antiguas, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Es un árbol que está dando fruto. El árbol de la Torá. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? ¿Pecando? No. Haciendo justicia. No pecando. Caminando en la fe de Israel. Que es lo que Abraham, y Pablo está hablando de Abraham en este momento. Vamos a leer del Salmo 32, el versículo del 1 al 2, que dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. David está cantando esto. Qué lindo. Qué bello. Qué afortunado es ese hombre cuyo pecado es cubierto. Cuán afortunado, cuán bienaventurado es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay mentira. Su iniquidad es perdonada. Su pecado es cubierto por la propiciación. Dios no lo inculpa de pecado, porque no hay iniquidad en él. Iniquidad ahí quiere decir rebelión, anomia, violador de la Torá. Obran alejado de la Torá, sin ley, quiere decir eso. Iniquidad quiere decir, anomia quiere decir sin ley. Porque ahí sí que creyó y camina en la justicia, Él lo perdona, Él le quita la deuda, porque ha hecho propiciación sobre él.
porque no ha pecado, no se ha desviado del camino recto de la justicia. Eso lo determina Dios. Y lo cubre, lo tapa, lo esconde. Dios ya no ve eso. Porque ese hombre es bienaventurado. El 5 dice, te manifesté mi pecado y no, David está diciendo, Señor, yo te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, todo santo ore a ti en el tiempo en el que pueda ser hallado. Por eso todo aquel que quiera hacer tu voluntad, ore ante ti mientras tú puedes ser hallado. Este es el corazón de lo que Pablo está escribiendo, del corazón de David. Pablo lo entendía y lo está poniendo en Romanos. El versículo 8 dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. El que quiere andar en justicia debe caminar como él anduvo, como lo leímos en 1 Juan. Todos están en la misma línea. La iniquidad de esa persona va a ser perdonada, su pecado es cubierto, Dios no lo encubre de pecado. El versículo 9 dice, es pues esta bendición de que Dios nos va a alcanzar y nos va a perdonar y vamos a ser bienaventurados y vamos a caminar haciendo lo que Él hizo en santidad. ¿Es pues esta bendición solamente para los de la circuncisión o los circuncisos? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe obediente por justicia. ¿Es pues esta bendición solo para los incircuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contado por justicia. Los circuncisión son los judíos. Los herederos según la carne, biológicamente. La incircuncisión son los gentiles. Y la pregunta ¿es solo para los circuncisos, los judíos, o también para los incircuncisos, los gentiles? Entonces aquí es el punto donde Pablo comienza a hacer ese análisis y dice, el Padre exaltado, Abraham, fue justificado por fe, por creer la promesa. Esta promesa se hereda, es para su simiente. Para responder a esta pregunta, vamos a Abraham. Veamos qué quiere decir, qué es lo que Abraham quiere decir. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No, fue no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. En otras palabras, tal y como los gentiles son incircuncisos, él recibió la promesa. Y ese era el debate de esa época. Los rabinos del primer siglo enseñaban que salvos son los judíos
los que cumplen la Torá. Esa era la enseñanza fuerte de esa época. Posiblemente hoy sigue siendo. Yo conozco gente judía que me ha explicado que no es así. O sea que algunos creen una cosa, otras creen otra. Salvos no solo son los que cumplen la Torá. O sea, eso es salvo solo los judíos que cumplen la Torá. Esa era lo que se enseñaba, porque la forma de que Dios perdona el pecado era a través de los sacrificios de Yom Kippur, o entrar al templo solo podían los judíos, o casarse los judíos solo podían entre judíos. Era una situación, una sociedad cerrada entre ellos. En la sinagoga solo había lugar para judíos en una parte, aparte eran los gentiles, porque ellos no podían leer la Torá. Y ellos decían que no eran herederos de las promesas hasta que se volvieran judíos. Y los gentiles que comenzaban, los prosélitos, dudaban de su salvación y se convertían en prosélitos para comenzar el proceso de conversión para ser salvos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. No es así. No vamos a ser salvos por nuestros propios esfuerzos, por méritos propios. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, la fe es un don de Dios, no por nuestros esfuerzos, para que nadie se gloríe, no por nuestras obras. Obras son por cumplir la ley. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Yeshua, el Mesías, para buenas obras. ¿Por qué soy creado? ¿Por qué viene la imagen de Dios a mí? Esa es por fe, y entra esa fe en mí de que yo recibo la imagen de Él para buenas obras. Son las obras de la Torá, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él las preparó. Son sus obras, no son obras nuestras. Él dijo: di la verdad. Yo digo la verdad. Eso es lo que Él me está pidiendo. Camine yo en la verdad. Él quiere que yo haga justicia, pero no es para salvación, sino que yo por fe recibo su gracia para caminar luego en las obras que Él ya tiene preparadas, en las obras que Él anduvo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alejados del Mesías. ¿Por qué? Porque no eran ciudadanos de Israel, no eran suyos los pactos de las promesas, sin esperanzas y sin Dios. ¿Quién enseñaba eso?
Estábamos en eso, sin esa ciudadanía, sin esos pactos. Pero ahora en Cristo Jesús, en el Mesías, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, lejos de la ciudadanía, lejos de los pactos, lejos de la Torá, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo me está acercando a la ciudadanía, a la Torá, a las promesas, a los pactos. Eso es lo que está haciendo. Para que camine yo en ellas, en las obras que Él preparó de antemano. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es Él? Yeshua. Es el Shalom. Él, Yeshua, es nuestra paz, que de ambos pueblos, del incircunciso y del circunciso, del gentil y del judío, ambos pueblos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, que es la que normalmente estaba en las sinagogas, separándolos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Eso no es Torá. Ley de mandamientos expresados en ordenanzas son tradiciones, son las leyes de hombres. Para los que no saben. Ley de mandamientos expresados en ordenanzas no vinieron del cielo. No son de Dios. Aquí estoy señalando a la parte de los judíos que pusieron esa ley, pero en el cristianismo también sucede. Las leyes de mandamientos expresados en ordenanzas, por ejemplo, es el haber ignorado el Shabbat y haber establecido el domingo como el día de adoración a Dios. Eso no es una ley, eso es una ley de mandamientos expresadas en ordenanzas de hombres. Y dice, sigo leyendo, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, Shema Israel. En el Mesías, Él está creando de los dos pueblos uno, haciendo shalom, haciendo la paz, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Pregunto, ¿estamos nosotros matando las enemistades entre estos dos pueblos? No. ¿Por qué? Porque estamos actuando, ambos pueblos, en las ordenanzas de mandamientos, en las leyes de los mandamientos expresados en ordenanzas, que son tradiciones de hombres, no por la Torá. Yeshua, el hijo de la promesa de Dios desde el principio, cumple la promesa de la bendición a todas las familias de la tierra. La promesa de Abraham se está cumpliendo en el Mesías porque la bendición de la Torá está llegando a todas las familias de la tierra. De los dos, hizo uno. De judíos, gentiles, llamémosles cristianos si quieren. A mí no me gusta hacerlo, pero cristiano, el término está botado, quemado, desprestigiado, pisoteado. No tiene prestigio espiritual.
porque está alejado de las Escrituras. Eso es el gentil. Pero Dios nos está abriendo a nosotros el camino para que lleguemos y seamos no el pueblo, sino de los dos pueblos, uno en el Mesías. Hizo dos pueblos. De los dos pueblos, mejor dicho, hizo un pueblo, judíos y gentiles. De circuncisos e incircuncisos hizo uno solo, por fe. Pero ahora estamos lejos. Porque no estamos caminando, haciendo lo que andando donde él anduvo, unos, y porque no hemos reconocido al Mesías, otros. Pero el Mesías nos va a juntar para ser un solo pueblo. El 11 dice, y recibió la señal de la circuncisión como un sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. ¿Cómo obtuvo la justificación Abraham? ¿Por la fe, siendo incircunciso, o circunciso, siendo incircunciso? Entonces, ¿la circuncisión qué es? La circuncisión es la señal externa de la circuncisión interna, a la que todos tenemos que someternos. Cualquier gentil que cree, cualquier incircunciso que crea, su fe le será contada por justicia. Bueno, ¿y qué va a creer? La fe de Israel. Los pactos, las promesas, la revelación del cielo que viene a través de la Torá, todo. Esa es la fe. Yo lo creo, porque ahí están puestas las promesas, la Torá, la bendición. Dios declaró a Abraham justo como un hombre incircunciso, y luego se circuncidó como un sello de esa fe. Por lo tanto, él es un punto de unión, Abraham, para todos los que creen, ya sea circuncisos o incircuncisos, judíos o gentiles. La comprensión e implicación de este hecho hace que todos tengamos acceso a la salvación, y este es el misterio que se reveló completamente a través de Yeshua. Efesios 3, del 3 al 4 dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas en el Mesías. ¿Cómo participa un gentil de las promesas en el Mesías? A través de Cristo, mediante el Evangelio del cual
fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. Y el 8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas del Mesías. Yo, Pablo, el fariseo más alejado de Dios, se me entregó esta gracia que es la que está haciendo y cumpliendo con todo su corazón. Y el 9 dice, y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Entonces, esta es la forma en que todos somos encontrados. Todos, sin, ya sea que creemos o no creemos, circuncisos o incircuncisos, hemos sido hallados fuera de la gracia de Dios. Pero por la fe, porque hemos creído, regresemos a ese concepto. Que, acuérdense, cuando Pablo está hablando esto, solo existe el Antiguo Testamento. Esas son las Escrituras. Esa es la revelación. No hay nada del Nuevo Testamento. Y no estoy echándole tierra al Nuevo Testamento, al contrario, estoy validando porque el Nuevo Testamento es la revelación que sale de todo este ministerio que ha estado oculto. Y el Mesías lo vino a revelar. Pero la circuncisión viene a ser la señal del pacto en la carne. Es el sello de la justicia de Dios. Es la señal que lleva la esencia del pacto. La promesa de tierra, descendencia, bendición a todas las familias de la tierra, que apuntan al Hijo prometido, la culminación de esa promesa. Isaac, que no podía nacer, porque fue la promesa, y eventualmente apuntando a Yeshua. Ese sello, ese beneficio del pacto garantizados para el que cree en el Hijo prometido. Fue el pacto unilateral que Dios dio al hombre, que solamente depende de la fidelidad de Dios, no de las obras de los hombres. Pero requiere esa fidelidad, requiere reciprocidad. Para pertenecer, debo creer. Y el resultado de creer es obedecer, dar fruto. Porque si he creído, es porque he creído en esa esencia de Dios, en ese camino, en esa verdad, en ese árbol de vida, y eso me hace obedecer. Shema Israel. Shema, Mauricio. Un acto exterior que demuestra la fe interior, ese es el obedecer. La circuncisión es eso, es un acto que promueve cuál es mi fe. Pero en realidad, ese es el pacto que Dios estableció unilateral con los que creen. El versículo 12 dice,
y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenían nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. No solo llevan el sello en la carne, sino también ese sello de circuncisión lo llevan en el corazón. Y no puede ser que solo lo lleven en la carne, sino tiene que ser que lo lleven en el corazón. Para que ames a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, a fin de que vivas. Eso está en Deuteronomio 36. Eso es tener fe genuina, como Abraham. No fe en la circuncisión para ser salvo, sino fe en que creo a Dios, decido seguir su camino, decido dar su fruto y seguir las pisadas de fe, tal y como Yeshua anduvo, yo andar como él anduvo. ¿Qué creyó Abraham? ¿Cómo demostró que creyó? Veámoslo. Veamos las promesas que Abraham creyó. En la esquina superior, al costado dice 70 a 75. Esa es la edad de Abraham en Génesis 12. Vamos a ir viendo esa edad. Aquí empezamos a los 70 años, entre 70 y 75 años. Dios le dijo, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Bendeciré a todos los que te bendijeren. A los que te maldijeren, maldeciré. Serás bendición para todas las familias de la tierra. Esa promesa de descendencia se la dio a Abraham, al Padre exaltado. Una bendición increíble para toda su familia y todas las familias de la tierra. Abraham, Padre exaltado. ¿Cuántos hijos tienes? No tengo hijos. ¿Y piensas tener hijos? No puedo tener hijos. Pero mi padre me ha dicho que voy a tener hijos. Y yo le creo. Yo le creo. Creyó, obedeció, se fue de su tierra a donde Dios le había dicho que fuera. Dios le habla y cree, a pesar de que Sara no podía tener hijos, que era estéril. Y a pesar de que Sara no podía tener hijos, era estéril, le dice, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó. A los 70 años, que iba a tener hijos, con una mujer estéril, creyó. Y eso le contó por justicia. Arriba, 2 años después, arriba de los 77 años. Toda la tierra que ves, le demostró Dios a Abraham, te la daré a ti. Lo llevó a que enseñarle. Y a tu descendencia para siempre. Eso fue 2 años después. Haré de tu descendencia, de tus hijos, como el polvo de la tierra.
No se van a poder contar como las estrellas del cielo. Imposible de contar. Levántate, ve por la tierra, porque esa tierra que tú camines, te la daré. Ya pasaron 2 años. Y él creyó, obedeció. Él creyó y obedeció. Él vio hacia el norte, fue al sur, fue al este, al oeste. Se levantó su tienda de Mamre y levantó un altar. Y lo siguiente sucedió entre los 77 y los 85 años. Los años van pasando, se está volviendo más viejo, su cuerpo se está envejeciendo, su esposa también, y sigue siendo estéril. Dios le dice: yo soy tu escudo, tu recompensa será grande. No te heredará tu siervo. No es a través, no pienses que es Eleazar el que va a heredar de ti. Un hijo tuyo te heredará. Tú vas a tener tu propio hijo. Como las estrellas será tu descendencia. Y ya le está diciendo, sigue diciéndole. ¿Y qué pensó él? Señor, pero me estoy volviendo viejo. Y mi esposa ya le cuesta caminar. No, no dijo eso. Dijo, creyó y le fue contado por justicia. A tu descendencia daré esta tierra. El reloj siguió tic-toc, tic-toc, tic-toc. Llegó a los 86 años. Ya no hallaban qué hacer. Sara le dijo, mira, hagamos esto con Agar. Yo no puedo darte descendencia, pero Agar podrá. Entre 14 y 22 años pasaron después de todo y Dios no oía a Abraham. No se oye. Padre, ¿dónde estás? Ya voy llegando a mis 99 y no te oigo. Le dijo, estableceré mi pacto contigo. Y le sigue diciendo, te multiplicaré en gran manera. Serás padre de multitud de naciones y no te llamarás Abraham. Has sido tan fiel que ya no serás padre exaltado, nada más, sino serás Abraham, padre de multitudes, padre de naciones. Te haré fecundo en gran manera. Naciones y reyes saldrán de ti. Seré tu Dios y seré Dios tuyo y de tu descendencia por todas tus generaciones, por pacto eterno. Te daré a ti y a tu descendencia la tierra que moras en heredad perpetua. Tú y tu descendencia guardarán mi pacto por generaciones. Tú y tu descendencia guardarán mi pacto por generaciones. Y la señal del pacto, será circuncidado todo varón entre vosotros, estará mi pacto en vuestra carne como pacto perpetuo, tanto tu hijo como tu siervo, el incircunciso será cortado de su pueblo. El nombre de Sarai, tu mujer, será Sara. Te daré un hijo
por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Estableceré mi pacto perpetuo con Isaac. Haré de Ismael una gran nación también. Sara dará a luz el año que viene. A los 99 que tenía ella. ¿Qué hizo él? Creyó. Se circuncidó de viejo ese mismo día a Ismael y a toda su casa. Pasaron de 14 a 22 años desde que Dios le dijo que su fe le era por justicia. 22 años. Y un montón de años de no oír a Dios. Él no dudó. Fue declarado justo antes de ser circuncidado. Por tanto, la circuncisión no nos hace estar bien con Dios. Es la obediencia al pacto, a las promesas, a lo que Dios está diciendo, me está diciendo. Será pacto por todas las generaciones, incluyéndome a mí. Porque yo estoy avistado en esa generación. Por el Mesías me acercó a eso. Soy recipiente de esa bendición. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Cuando estaban pensando en lo de Sodoma. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos a la casa después de sí, a su casa después de sí, a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. ¿Por qué confía Dios en Abraham? Porque él era obediente en guardar su camino, aun cuando era incircunciso. El versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino fue por la justicia de la fe. Si él anula la fe, si él hubiera anulado la fe, hubiera anulado la promesa. La promesa viene por la fe. La promesa no depende de él, sino depende de Dios. Él la prometió y no importa cuánto se tarde. Él la prometió, punto. ¿De qué me serviría creer si al final voy a fallar? Si la promesa dependiera de la obediencia perfecta, se hubiera perdido, así como fallaron con decidir tomar a Agar como la persona que iba a ser la mamá del hijo de la herencia. La promesa sería anulada porque nadie la podría alcanzar. La Torá hace claro el estándar de Dios. Determina el bien y el mal. Al existir la Torá, existe la posibilidad de fallarla, de violarla.
¿Qué pasó cuando violaron la Torá en el monte del Sinaí y hicieron el becerro de oro? Dios los castigó. La ira de Dios vino sobre ellos porque no obedecieron su instrucción. No fue por la ley, no se le dijo, si obedeces, te voy a justificar. No se le quitó cuando dudó y tomó a la sierva para tener un hijo prometido. Él falló en eso, pero no se le quitó la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa es un acto unilateral. La promesa se activa o fue activada cuando Abraham creyó. ¿Y cómo creyó? Porque obedeció y siguió en la fe. En los siguientes versículos, del 13 al 17, se muestra que la fe no se anula por la Torá, así como la Torá no se anula por la fe. Veamos. Versículo 14. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta nuestra fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La fe vana es como, o la promesa anulada. Si no tengo fe, la promesa se anula. ¿Por qué? Porque la promesa depende absolutamente de Dios. La Torá hace claro el estándar de Dios. Él determina entre el bien y el mal. Al existir la ley, existe la posibilidad de violarla. Por eso, la fe es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo para los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Por eso el pacto es por fe, porque no está en nosotros alcanzarlo. Es imposible que nosotros alcancemos nuestra justificación, porque es un regalo de Dios. Es un beneficio. Es un regalo de Dios para el judío que tiene la Torá antes de creer, y para el gentil que primero cree y luego conoce la Torá. Dios de esa forma se asegura que su promesa se cumpla y no depende de nosotros. Es por fe, para caminar en obra, para yo caminar de corazón, con un corazón circuncidado, no incircunciso, sino un corazón puro. Al ser Abraham nuestro padre, nos hace herederos de la promesa, de las promesas, de los pactos, y nos volvemos descendientes de él y somos parte de la promesa para todas las familias de la tierra. Por eso dice que si soy de Cristo, linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Esto apunta al Shema. Gálatas 3:2, voy a leerlo
y el 28 y el 29, que dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías, Yeshua. Y si sois del Mesías, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Unos entramos de una forma, otros entramos de otra, pero ambos tenemos que caminar de la misma forma, con las mismas promesas, con los mismos pactos, porque en Él encontramos la unidad. El Mesías es nuestra unidad. Solo Él va a ser esa unidad. Versículo 17 dice, tal como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, tanto de Israel como de otras, delante de aquel en quien creyó. Punto número 1, creer, es decir, Dios que da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fueran. Él es el Padre nuestro, Él es Padre de todas las naciones. Y nos llama a todos, nos llama hijos. Somos hijos según Abraham, Padre de naciones. Dios lo dispuso desde allá atrás. Padre de multitudes. Padre que no te podía tener hijos y resultó teniendo multitudes de naciones. Dios dijo, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Él creyó en esperanza contra esperanza. Creyó lo que no era posible, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Él no las vio, pero las creyó. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y eso para mí es suficiente. A fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Él caminó toda su vida esperando, con esperanza. No le hablaba, pero él tenía esa esperanza. Aparentemente no iba a suceder, pero él creyó. Dios le ponía la nube negra enfrente para que no viera. Él creyó. Todo se veía como que no iba a pasar. Él creyó. Contra esperanza. Entonces recibió la promesa. Dios se lo prometió y él dijo, yo creo. Y así le dijo, así va a ser tu descendencia. Por sí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu Hijo único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste. Dios aprobó a Abraham y le dijo, toma a tu hijo y ofrécelo ante mí. Y él obedeció. El hijo de la promesa
Señor, este es mi hijo, el que tú dijiste que a través de él yo bendeciría a todo el mundo, a las naciones. Y ahora tú me estás diciendo, entrégamelo en holocausto. Ofrécelo en holocausto. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Contra esperanza. Dijo, no sé cómo Dios va a hacerlo, pero lo va a hacer. El hijo de la promesa. Todo dependía de él. Todo lo que le había hablado por años y había esperado por años estaba a punto de desaparecer. ¿Y qué hizo él? Confió y creyó. Contra esperanza. Y Abraham se levantó de mañana y se fue. Cortó la leña, preparó el holocausto. Fue donde Dios le había dicho que llegara. Y en el momento en que lo iba a sacrificar, Dios le habla. Y le dice, tú, por cuanto has hecho esto, no me has rehusado tu hijo, te bendeciré. En contra de esperanza. Y él creyó. Las circunstancias eran imposibles, negras. No había caminos, no había puertas, no había nada. Todo era pesado, todo era muerte. Pero él creyó. Aún sobre eso. Y a través de eso, de su fe, esa fe férrea que él tuvo, se activó la promesa de Dios. ¿Tenemos su fe? ¿Acaso nosotros tenemos esa fe de Abraham? Y no se debilitó él en la fe. Él no tenía una fe débil. Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Dios puso a prueba lo más fuerte e íntimo del corazón de Abraham. Y él puso adelante su fe antes que su debilidad. Él no podía. Mostró su debilidad y en su debilidad surgió el poder de Dios. Por lo cual le fue contada por justicia. No se debilitó en la fe. Viendo su cuerpo que ya no daba, ni el de su esposa, no se debilitó, no titubeó, no tuvo incredulidad, se fortaleció, le dio gloria a Dios en cada paso que daba. Todo era negro, todo era sombrío, no había esperanza, y él siguió dándole gloria a Dios. ¿Por qué? Porque creyó. Estaba plenamente convencido de que Dios iba a sacar las cosas adelante, no él. Él dependió en su totalidad de Dios, del poder de su promesa. Señor, tú me lo prometiste, tú lo vas a cumplir.
Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros. ¿A quienes será contada? Como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Yeshua nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Yo creo eso. Yo recibo eso. Al creer a Jehová como Abraham creyó, por supuesto no me creo a Abraham, pero creo. Llevo mi promesa a ese nivel. En Yeshua puedo llevar el fruto de su obra. Puedo hacer el fruto de su obra. No porque yo lo pueda hacer, sino porque Él lo sabe hacer. Porque Él se entregó por nosotros, murió por nuestras transgresiones, me justificó para que yo sea santo y camine en el camino haciendo las obras que Él hizo y andando en el camino que Él anduvo. Y yo voy a creer como Abraham para hacer eso. Una esperanza contra esperanza. Para heredar la promesa. Porque Dios quiere que yo sea justo. Porque el justo, por la fe, vivirá. Nos vemos en el capítulo 5.